Buenas tardes. Recuerden, la próxima sesión no es la próxima semana, sino en 15 días. Bueno, parte de lo que habíamos planteado tiene que ver con el estatuto del lenguaje en el psicoanálisis. El asunto no le es muy extraño a otros ámbitos, pero curiosamente cuando se trata de decir algo sobre el lenguaje solemos envolverlo de una como de un velo que nos arroja una imagen completamente distinta de aquello para lo que en la vida cotidiana efectivamente sirve. No sé si han leído el Misántropo de Molière. No sé si conocen más o menos la estructura de la obra, de la comedia. Se trata de un hombre que cree que siempre hay que ser francos, que siempre hay que decir la verdad, que no hay que ponerse con semblantes, que no hay que hacerle creer al otro algo que no es, que hay que ser honestos en lo que uno piensa en relación con el otro. Entonces, ahí a mitad de la obra, por ejemplo, se suscita que un personaje que tiene cierta ascendencia en la corte le lleve a este personaje que se llama Alceste, le lleva a Alceste un soneto. Alceste está hablando con Filipo y están hablando justamente de eso, de que las relaciones no pueden estar basadas en discursos que sean semblantes, sino en discursos que sean verdaderos. Y un poco Filipo le está diciendo que no sea exagerado, etcétera. Bueno, inmediatamente se presenta la ocasión de que viene este otro personaje y le muestra un soneto y lo somete a Alcestes. Alcestes le dice que no, que quién es él para andar comentando sonetos, que mejor se quede con su soneto tranquilo y que no se lo comunique. No obstante, el personaje insiste. Alcestes le dice que es mejor privarse de algo bueno, es mejor correr el riesgo de privarse de algo bueno y no tener que mamarse la cantidad, las toneladas que hay de versos mal escritos, que por lo tanto, como ese riesgo es tan alto, que por favor, que no lo haga con él. Y el otro le dice, no, pero si es que yo estoy a tu servicio, soy un admirador tuyo, solo quiero que me digas unas palabras sobre mis versos. Entonces el Alcestes finalmente accede ante la presión, aclarando que no hay razón alguna para que sus criterios sean tenidos como criterios de experto, pues que son criterios de una persona que reacciona frente a un poema, pero nada más. Y el personaje va leyendo y quien está con Alcestes todo el tiempo elogia los versos, mientras que Alcestes le dice, pero ¿cómo vas a elogiar eso? Aquí soto voce, ambos, el uno elogiando y el otro diciendo que eso no es elogiable, ¿sí? Mientras el otro lee allá sus versos. Cuando finalmente acaba de leer el poema, pues Alcestes dice que eso está muy flojo, que eso está muy malo, que
los sentimientos son malos consejeros en poesía. Que uno cree que porque lo arrebata un sentimiento, entonces las cosas que escriba bajo la égida de un sentimiento van a ser cosas bonitas, y resulta que no, que pueden ser cosas terribles. Bueno, la cosa queda así, y eso le cuesta a Alcestes un pleito después por no haber elogiado falsamente el poema. El caso es que se trata de esa corte que se la pasa, la corte, o sea, la gente adinerada, que se la pasa es hablando y haciéndose visitas y consiguiendo amantes y todo eso. Entonces les voy a leer un fragmento de un diálogo. Dice Clitandro: vengo del Louvre, señora, donde Cleanto, al levantarse el rey, ha quedado en el mayor de los ridículos. ¿No tiene algún amigo que pudiera aconsejarle sobre sus maneras de manera caritativa? Dice Celimena. Celimena es la amante de Alcestes. Alcestes cree que es el único, pero ella tiene otros amantes. Dice Celimena: en sociedad justo es reconocerlo, se embarulla bastante, hace gala por todas partes de un aire que sorprende en primer lugar a la vista, y cuando se le ve de nuevo pasado algún tiempo se le encuentra aún más extravagante que se le dé. Dice a Castro: hablando de gente extravagante, acabo de padecer a uno de los más aburridos, a Damión, el razonador, que me ha tenido, con perdón, una hora a pleno sol al pie de mi litera. Una hora a pleno sol al pie de mi litera. Dice Celimena, contesta. Miren esta descripción, que no la haría nunca un lingüista, pero sí la hace una persona sensible. Es un curioso hablador que tiene siempre el arte de no decir nada a pesar de sus extensos discursos. No se entiende una sola de sus proposiciones y lo único que se oye es un ruido permanente. Fíjense el asunto de cuando cogemos el lenguaje para describirlo, entonces hablamos del significante, el significado, el propósito comunicativo, y se nos queda por fuera esto, por ejemplo, esa sensación que Celimena tiene, o que la corte en general tiene, de este personaje. Es un hablador que tiene el arte de no decir nada a pesar de sus extensos discursos. La lingüística siempre diría que algo se dice porque está el significante y está el significado y está la significación y está el propósito comunicativo. No se entiende una sola de sus proposiciones y lo único que se oye es un ruido permanente. Les leo para que vean el tono de la comedia y a veces se animan a ir a leer. No está mal el comienzo, la charla toma un buen aspecto contra el prójimo, dice Elianta. Ya la charla está poniendo buena porque pues, vamos a rajar de los ojos. Y entonces, todo el mundo pone en Climena, pone los personajes para que ella haga las descripciones, así como acaba de hacerla de este personaje. Entonces le dice quitando: Timante es también, señora, un gran carácter. Entonces dice ella: es un hombre todo misterio, de pies a cabeza, que os lanza al paso miradas enfebrecidas y que sin tarea alguna que se conozca anda siempre atareado. Os habla siempre con abundancia de gestos y a fuerza de cumplidos fatiga a todo el mundo. Dispone siempre de un secreto que comunica en voz baja, interrumpiendo las conversaciones, y ese secreto luego resulta que no es nada. De la menor puerilidad trata de hacer una maravilla y lo dice todo al oído, incluso los buenos días. Y Geraldo, señora, qué tedio narrador, no habla nunca sino con aire de gran señor. Él anda mezclado siempre con el gran mundo y solo cita a príncipes, duques o princesas. Le trastorna la calidad y habla demasiado de caballos, de carrozas y perros. Tutea, según cuenta, a la clase alta, excluyendo de su lenguaje el tratamiento de señor. Dice Clicando: se dice que Belisa le hace bastante caso. Contesta ella, Celimena: pobre alma de mujer, y qué charla más sosa. Cuando viene a verme me martiriza.
Hay que sudar a mares para saber qué decirle, y la pobreza de su expresión hace que languidezca la conversación a cada instante. En vano, para salvar sus estúpidos silencios, echáis mano de todos los lugares comunes. El buen tiempo, la lluvia, el frío y el calor son temas que con ella se agotan pronto. Pese a lo cual, sus insufribles visitas se alargan con duración aterradora. Nos interesamos por la hora, se bosteza 20 veces y ella tan tiesa como un palo. ¿Qué os parece Adrasto? El orgullo en persona. Es un hombre inflado de amor por sí mismo. Su valía no está contenta con la corte, contra la que dice pestes todos los días, y no se concede un empleo, cargo o prebenda que no supongan para él una injusticia. Bueno, etc. Quería sencillamente ilustrarles esa idea que planteamos de que el lenguaje para el psicoanálisis no está referido al significado, sino al goce. Esos personajes ahí descritos, mejor dicho, lo que ella percibe de esos personajes es su goce, su manera de gozar, para la cual hacen uso de la palabra, por supuesto. Fíjense que no se habla de lo que se comunica en esas conversaciones con esas personas, se habla es de cómo la palabra, de cómo cada uno está caracterizado por la singular manera de gozar con la palabra. ¿Sí? Bueno, ¿por qué traigo esto a cuento? Estamos en una frase de Ricoeur, no en una frase textual, pero sí en una idea de Ricoeur acerca de la cuestión de la prueba en psicoanálisis, en la que dice que la teoría codifica lo que ocurre en situación analítica. Habíamos ya hablado de gran parte de esa frase y habíamos empezado a hablar del asunto de situación analítica. Bueno, esta es una buena manera de entrarle a la situación analítica. La situación analítica es una condición en la que se pone en juego la palabra en tanto goce, no en tanto significado. Por supuesto que en toda situación la palabra se relaciona con el goce, por supuesto, pero lo interesante del fragmento que les acabo de leer de Molière es cómo eso se hace explícito, cómo eso se hace el objeto mismo de la reflexión sobre el lenguaje. Mientras nosotros estamos, vean por ejemplo esas discusiones sobre la ética discursiva, nosotros estamos tratando de establecer si la palabra, si estas dos cosas se corresponden, si obramos con ellas para decir verdad, para hacerlo de manera recta, si con ellas somos comprensibles. ¿La otra? Y si somos sinceros. Fíjense que y esta es una reflexión no de poca monta, este es todo el planteamiento habermasiano sobre la ética discursiva, donde tomamos el lenguaje desde la perspectiva de cómo ese conjunto, eso que he encerrado allá con el círculo, ese conjunto de significante y significado, es el fundamento, la buena relación entre el significante y el significado vendría a ser el fundamento de estas cosas: rectitud, verdad, comprensibilidad y sinceridad. Es decir, de las condiciones
de relación entre sujetos que promoverían el buen uso de la palabra. La relación analítica, aquella en el marco de la cual Ricoeur nos recuerda que es el único contexto en el cual se puede dar el asunto de la prueba en psicoanálisis, la situación analítica no tiene nada que ver con sinceridad, verdad, comprensibilidad y rectitud. Por ejemplo, ¿qué rasgo de singularidad podría yo detectar en la palabra del otro, en la palabra del semejante, si lo que me interesa es la comprensibilidad de su discurso? En atención a qué un discurso es comprensible y en atención a qué es incomprensible. Fíjense que uno podría decir la comprensibilidad es una manera de enunciar en la que todos mis enunciados pasan por un código que es común con el oyente, que todo lo que yo digo necesariamente está hecho acorde con un código por el que esa palabra pasa por un código que es el mismo para el hablante y para el oyente. O sea, la comprensibilidad, entendida en esos términos, es la disolución de la palabra en el código común. Todo rasgo de singularidad de la palabra, es decir, que no pasa por el código, un rasgo de singularidad de la palabra, es decir, que no pasa por el código, porque si pasara por el código ya no sería singular, sería universal. Este rasgo de palabra resulta incomprensible para el oyente, resulta oscuro, resulta pesado, repetitivo, lo que ustedes quieran, todo eso que está diciendo el personaje de la comedia. Allí donde el otro tropieza, allí donde el otro repite, ahí donde el otro intensifica más de lo necesario, ahí donde el otro intensifica menos de lo necesario, todo eso podríamos caracterizarlo como un rasgo que no pasa por la comprensibilidad, que no va dirigido al otro. Y por lo tanto, cuando el otro lo escucha, digamos, en el contexto de una relación de comunicación, ese rasgo le estorba, le molesta. O también, ¿por qué no?, le atrae, se identifica con él, pero como un rasgo diferencial, no como un rasgo que cae dentro de ese círculo del código. O sea que, fíjense, contra la comprensibilidad, singularidad del uso. O sea que hay una especie de autismo, hay una suerte de dirigirse la palabra a sí mismo, es decir, de satisfacerse en el uso mismo de la palabra. Por supuesto que hemos de considerar un monto, una porción de satisfacción en este ejercicio de la palabra también, ¿sí?, escondido detrás de la comprensibilidad, pero todo el goce no cabe en esa comprensibilidad. El usufructo que el sujeto hace de la palabra en tanto palabra no se puede tramitar en el código, no se puede tramitar en lo universal. Este
código es universal. Mientras que ese uso autista, autorreferencial, es absolutamente singular. Miren esos ámbitos de interpretación de la palabra tan distintos. En un ámbito nos interesa lo que la palabra, lo que de universal tiene la palabra. En otro ámbito nos interesa lo que de singular tiene el uso de la palabra. De manera que no pasa por el sentido. Está en otro registro. O sea que primer punto, la situación analítica de la que habla Ricoeur en ese texto tiene que ver con un ámbito de, si ustedes quieren, mientras tanto le podemos llamar de conversación, en el que lo que se escucha es el uso a expensas del goce de la palabra. Sinceridad. ¿Qué sería la sinceridad? Y en esto gastan sus horas muchas personas. El asunto aquí no es que no gasten ese tiempo, sino cuál es el valor, el peso que uno le puede dar a esa consideración del lenguaje, efectivamente en el terreno de la relación con el otro, en el terreno de la ética, que esas son las prevenciones de este tipo de análisis. ¿Qué peso se le puede dar a eso? No quiere decir que no sirva para nada, pero tiene un peso específico. ¿Qué quiere decir la sinceridad? Quiere decir que yo es igual a yo. O sea que el yo es transparente para sí mismo. Que yo soy visible por mí mismo. Curioso, si el aparato del lenguaje arroja tanto luces como oscuridades en relación con el mundo, porque sus dimensiones, su materialidad, su registro no es igual al registro del mundo, en consecuencia no hay la coincidencia entre el lenguaje y el mundo, hemos venido diciéndolo desde el comienzo, pues entonces ¿cómo pensar que en relación con el yo, ese mismo lenguaje que es bastante precario para hablarme del mundo, resulta no ser precario para hablar de mí mismo? ¿Cómo? Es la misma herramienta. Que mire hacia afuera con ella o que mire hacia adentro con ella, ¿por qué la haría más eficiente cuando mira hacia adentro que cuando mira hacia afuera? Fíjense que la sinceridad es que yo mismo puedo identificarme conmigo mismo. Yo mismo soy transparente para mí mismo. Yo me puedo ver tal cual soy. Yo puedo expresar realmente lo que soy. Y la condición pragmática de la sinceridad en este discurso es que cuando usted escucha hablar al otro, usted le atribuye al otro esa actitud frente al uso del lenguaje, que es hablar con transparencia sobre sí mismo. Fíjense que no es lo mismo que decir verdad, ¿no? Mejor dicho, decir verdad sobre sí mismo es sinceridad. Bueno, en este otro ámbito donde ustedes recuerdan, invitamos al sujeto a hablar sin poner ninguna cortapisa, sin hacer ninguna objeción de naturaleza ética, moral, estética, lógica a su palabra, sino que sencillamente a medida que le vengan las ideas que las vaya diciendo. Eso no es sinceridad, es más bien automatismo, que vaya diciendo
las cosas, en ese ámbito el efecto que se va a producir es esta pequeña cosa. Yo es diferente de yo. Es decir, no, tal vez no hay nada que me sea más oculto que yo mismo. Tal vez no hay nada que me sea más misterioso que yo mismo. En cuyo caso la pretensión de ser sincero está basada en un error, porque de entrada yo es diferente de yo. Lo que llamamos yo es un paradigma de desconocimiento, es un sistema, un aparato para desconocerse. Al darle rienda suelta a la palabra sin poner cortapisas, la situación analítica produce la división del yo, no la consistencia del yo, que sería esta. Cuando yo hablo con sinceridad, soy consistente. Fíjense cómo la pretensión de hablar con sinceridad no es más que una pretensión para darle consistencia al yo. Aquí vienen, por ejemplo, las autobiografías. Usted puede haber hecho una autobiografía de usted mismo. Cuando llegue al psicoanálisis le toca botarla a la basura, porque no hay nada que lo distancie más de su especificidad que la versión que usted tiene de usted mismo. Por eso el psicoanálisis no tiene nada que ver con la biografía ni con la autobiografía. Es el mecanismo más mentiroso que hay. La autopercepción es el mecanismo más mentiroso que hay. Entonces lo que ese dispositivo que acoge la palabra en tanto goce permite hacer con su mecanismo es esta aparente contradicción. Habrá quien diga que estamos poniendo en entredicho el principio de identidad de Aristóteles, de que A es igual a A. Yo no puedo decir de A que es diferente de A. Lo que Aristóteles está diciendo con eso es sencillamente que cuando uno comienza afirmando algo, le toca seguirlo afirmando, y que si va a afirmar lo contrario tiene que devolverse a hacer otra afirmación. Es eso. Aristóteles no está diciendo que hay identidad en lo real, está diciendo que hay identidad en la argumentación. Es decir, lo afirmado fue afirmado, y cuando yo me desdigo de lo afirmado, el otro me hace caer en cuenta: acabas de decir lo contrario de aquello con lo que empezaste. O yo mismo digo: hasta aquí había dicho tal cosa, pero de ahora en adelante voy a tener otro comienzo, voy a afirmar otra cosa. O sea, el principio de identidad atañe es a la argumentación, y el ámbito de lo que llama Ricoeur la situación analítica no es un ámbito de conversación argumentativo. En esa situación analítica no hay argumentación. O si quieren, los argumentos no son vistos como argumentos. Los argumentos son vistos como goce. Es más, en situación analítica, muchas veces los argumentos es no querer hablar. Es decir, decir argumentos, decir cosas que el otro entienda, referirse o pasar por el código para que el discurso sea
lamentablemente aceptado por el otro. Ese discurso aceptable, ese discurso que ya pasó por el código, ese discurso del que no sospechamos que sea emitido por un loco. Ese discurso coherente no dice nada del sujeto, y en consecuencia cuando el sujeto en situación analítica está argumentando, no está diciendo absolutamente nada de sí. Por lo tanto, todo argumento acá será entendido como otro uso del lenguaje en la dirección del goce. Les pongo un ejemplo. Cuando el asunto de la formación de los analistas se convirtió en una pregunta, en un problema, por allá a comienzos del siglo pasado, la cosa es, ¿y cómo vamos a formar psicoanalistas? Entonces Freud empezó a hacer un ensayo ahí medio raro, y era que a medida que iba haciendo el tratamiento, como él ya sentía que este asunto de atravesar un psicoanálisis producía en el paciente un efecto cercano a eso de ser un psicoanalista, entonces él se hacía una idea como, pues si este que estoy analizando va a ser psicoanalista como efecto de que lo estoy analizando, pues de una vez, a medida que lo voy analizando, le voy explicando el psicoanálisis. Entonces se formó una mezcla entre situación analítica y, digamos, situación formativa. Entonces ustedes pueden ver en esos historiales de Freud, ustedes pueden escuchar argumentos de la disciplina psicoanalítica, pero que quede claro que no se trata de una situación argumentativa, se trata de una situación analítica que Freud está en algún momento mezclando con una situación formativa en la que, por supuesto, hay argumentos. Poco después se da cuenta que las personas obedecen a su goce, no obedecen a sus razones, en cuyo caso donde habría que incidir es en la manera de gozar y no en la manera de argumentar. Y entonces poco a poco Freud va disminuyendo, haciendo desaparecer esa dimensión de la formación explícita, de los argumentos explícitos en el marco de la situación analítica. Personas con mucha información sobre el psicoanálisis resultaron peleando con Freud por asuntos como: es que usted no me puso de director de la revista, entonces yo ahora soy su enemigo y voy a hacer otra teoría psicoanalítica distinta a la suya. Pues fíjense, Freud decía, pero esto es imposible, o sea, está reaccionando como un niño de 5 años con todo lo que le he contado del psicoanálisis. Conclusión, que sepan un pocotón de psicoanálisis no sirve absolutamente de nada. Lo que sirve es modificar, transformar su relación con el goce, y ahí sí las cosas que aprendan las aprenderán bien. De manera que la situación formativa explícita desaparece y ahora se convierte en un dispositivo que tiene efectos formativos, pero que no es una situación explícitamente formativa. Se convierte en un dispositivo donde desaparecen los argumentos del lado del analista. Insisto, los analizantes pueden ir a argumentar ahí, y entonces el analista podría, por ejemplo, pagarles a la salida, ¿sí? Un profesor universitario que llega a hablar de Wittgenstein y de Nietzsche y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces a la salida el analista le pasa 20.000 pesos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí, es que usted me estuvo fallando clases, usted no vino a hablarme. Entonces para la próxima ya el tipo
enmudece porque ya no puede ocultar sus ganas de no hablar de él detrás de un discurso que él se sabe de memoria, ¿sí? Y que cree que es el tipo de lazo que está estableciendo con el analista. El analista le dice, no, o acaba la sesión a los 30 segundos de que él empieza su discurso de argumentos. Entonces, ¿no? El bla bla bla. Entonces, en situación analítica no hay sinceridad, no hay argumentación, no hay comprensibilidad, no hay verdad por las mismas razones. Si el lenguaje no arroja más sombras que luces sobre el mundo, ¿por qué habría de arrojar luz sobre mí? Dijimos, bueno, arroja sombras también sobre el mundo. Por lo tanto, el lenguaje no habla de la realidad. La verdad sería esa coincidencia del lenguaje con la realidad. Bueno, esa pretensión, por ejemplo, en esa reflexión ética, acá no cuadra porque allá no hay realidad. Aquí hay un invento de Freud que es la realidad psíquica. Para establecer la realidad psíquica hay que oír la postura del sujeto frente a sus asuntos. Pero una cosita, si es cierto que esa situación psicoanalítica no arroja luces sobre yo, tampoco sobre el otro, entonces ahí es el analista cómo hace para identificar algo sobre el otro, si precisamente no está prestando atención a la argumentación, sino que hay otras sesiones que no se había hablado. Claro, porque es que la argumentación es el lenguaje pensado en términos de la significación. Okay. Pero entonces ahí cómo hace el analista, insisto, para saber del otro, si es que yo sé que no se trata de saber del otro, pero cuál sería el vínculo ahí con el lenguaje. Si eso que dice el analista, que tampoco arroja para el analista luces sobre el otro, para el analista el otro es el analizante. La vez pasada hablábamos un poco del asunto del saber. Ahí la pregunta tiene que ver sobre el saber. La argumentación produce saber. Y decíamos, en situación analítica se trata de deshacer la relación del sujeto con el saber. La relación del sujeto con el saber está cifrada en un paso, en una obligatoriedad del paso por ese código universal. ¿Sí? Pasar por ese código universal significa que cuando yo me veo obligado a pasar por ese código universal, significa que yo mismo estoy engarzado a muchos de esos elementos de ese código universal. O sea que mi padecimiento tiene que ver, entre otros, con ese enganche a esos elementos de ese código universal. Por ejemplo, eso que la familia le transmitió a un muchacho de tú tienes que ser el que rescate a esta familia de alguna situación, de tú vas a estudiar, vas a sacar a la familia de la pobreza, la vas a promover, ¿sí? Eso está dicho en ese código, es aprehensible de ese código universal. Y resulta que a esa persona esa consigna lo mortifica. Esa persona, todo lo que hace gira alrededor de haber dado fe de esa consigna. De manera que el psicoanálisis, antes que darle un saber a ese sujeto, le quita las bases de su asidero a ese lugar. Antes que saber algo,
el sujeto se deshace de un saber que es un vínculo mortificante. ¿Sí? También hablábamos del saber del analista. ¿Y qué decíamos? El saber del analista era enriquecer. Cuando les dije ahora, Freud al comienzo dijo, bueno, aquí cómo es la cosa de formar analistas, pues vamos de una vez haciendo ambas cosas. Porque es que resulta que cuando se someten a un análisis, terminan queriendo hacer análisis. Y no es una cosa accidental, no es que le pase al uno o al otro, sino que es reiterativo que ese asunto de someterse a la situación analítica ponga al sujeto en otra postura para escuchar. Y esa postura se parece cada vez más a la postura de un analista. Yo tenía una paciente cuya profesión no tiene nada que ver, es una cosa técnica, no tiene nada que ver ni con la universidad ni nada, es una cosa autodidáctica, etc. Y ella hizo una profesión de eso y tiene buenos recursos a partir de eso, pero ella ni ha leído a Freud, ni a Lacan, ni a Molière, ni le interesan estas cosas de la universidad, ella anda en su cosa técnica haciendo su plata por allá. Y después de muchos años de análisis me cuenta que le dijeron que por qué no atendía a un niño. Y ella salió corriendo al análisis a decir, pero ¿por qué me dicen a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Yo nunca he dicho que... ¿Sí ven? Nunca ha dicho que ella quiera escuchar pacientes. Y sin embargo los demás se dan cuenta que ella está escuchando de otra forma al punto de decirle, oiga, usted no escucharía a un niño mío que tengo, ¿por qué no me...? ¿De dónde sacan que una persona que tiene un vínculo con cosas completamente distintas de estas pudiera tener esa capacidad? ¿Sí? Entonces Freud se pilla que hay un efecto por ese lado. Digámoslo así, el que se analiza pule la oreja. ¿Sí? Pero entonces no basta con pulir la oreja, hay que saber alguna cosita, decía Freud. Bueno, vamos diciéndose a medida que le vamos puliendo la oreja, le vamos diciendo el porqué. Pero después se da cuenta que eso es tiempo perdido. Entonces no, dediquémonos a lo que nos tenemos que dedicar y dejémosle esa formación explícita, formal si quieres, a otra instancia, que no es la universidad. Desde que empezó el psicoanálisis hay una cosa que se llama los institutos, que están al margen de las universidades y que dispensan formación epistémica para personas que quieren ser analistas. ¿Sí? O sea, quedó separado ese asunto del saber epistémico, quedó separado de la situación analítica. O sea, sí hay saber epistémico, pero ¿para qué? Para que alguien haga de eso, por ejemplo, una herramienta de su perversión. Por ejemplo, los perversos dan análisis a buscar una legitimación de su práctica perversa. Por eso en el psicoanálisis no se acepta a todo el mundo. No es que todo el que va a ir a pedir cacao allá se lo recibe, no. Por ejemplo, el psicoanálisis, al escuchar de esta manera que les he dicho, de alguna manera es como si legitimara el goce del sujeto. Sí, usted es eso. Ahora vamos a trabajarle a eso. Pero mientras tanto es sí. Dese el lujo de aceptar que usted goza de esa manera. Listo. Pero eso no es para dejarlo ahí. Entonces el perverso llega hasta ahí. Llega hasta legitimar su manera de gozar y se va, como quien dice, no solamente con su perversión, sino con un título debajo del brazo. Es decir, estoy autorizado, no sé, para azotar a otros o para ser exhibicionista o para hacerle al otro algo en términos de la manera como él consigue su propio goce. Por lo tanto, el tema del saber aquí no es cualquier cosa. Decíamos entonces, no hay verdad, porque la verdad es un ajuste a la realidad, supuestamente en la medida en que el lenguaje puede hacer esa descripción. En situación analítica no hay esa verdad. En situación analítica hay realidad psíquica.
Y realidad psíquica quiere decir ese invento de cada sujeto que le da consistencia a sus prácticas, que le da consistencia a sus satisfacciones. Ese invento puede tener muy poca relación con la realidad. El sujeto dice recordar cosas que no han ocurrido, y no porque esté mintiendo. Fíjense la tontería de la ética discursiva. No es porque esté mintiendo, es porque la realidad, esa es la realidad psíquica. Freud decía claramente que una ilusión no era sencillamente un error. Si una ilusión fuera solamente un error, bastaría con poner una argumentación contraria a ese error para deshacer una ilusión. Eso lo dice refiriéndose a la religión en un texto muy bonito que se llama El porvenir de una ilusión. Si fuera sencillamente error lógico, pues hombre, basta con que yo le diga está en un error lógico. He aquí el argumento que demuestra que está en un error lógico. No. Una ilusión es un fragmento de idea, es una idea en la que yo he invertido una pasión. Por eso no me la quitan argumentando. En una ilusión está invertida mi pasión. Por eso cuando a uno le altercan algo que uno cree, uno se molesta. Y en todos los ámbitos universitarios dicen, no, eso es una cosa solamente de argumentos, no te molestes. Esto. Imagínense a quién se están refiriendo si uno tiene pegado todo el tiempo el uso de la palabra a la satisfacción y con eso construye una realidad psíquica. ¿Cómo no se va a molestar de que el otro no coincida con sus propios argumentos? O sea, el uso representativo del lenguaje no va a construir una coincidencia entre imagen y realidad, sino a construir una realidad psíquica, si quieren, una escena de satisfacción del sujeto. La realidad psíquica es la escena de satisfacción del sujeto. Por supuesto es del resorte de su invención. De manera que cuál verdad, cuál comprensibilidad, cuál sinceridad. Es que quisiera retomar un poco la parte que usted estaba mencionando, la utilidad de explicitar el conocimiento del psicoanálisis. Precisamente los seres humanos lo dicen a su voz y no al argumento, no a la lógica personal. Y digamos que de esa manera no queremos. No hay argumento, no. El argumento está al servicio de. Por ejemplo, el argumento es un paquete de cosas para botar a la basura. ¿Sí? Por ejemplo, llega un autor de moda y nos aprendemos los argumentos del autor. Llega otro autor de moda a decir otra cosa, ¿y esto qué hago con estos argumentos? A la basura, porque hay que estar a la moda. Sí. Entonces tú dices, ese sujeto le gusta estar a la moda, no le interesan los argumentos. No quiere decir que no haya argumentos, porque tú lo coges en el momento del auge de Habermas y el tipo te aplasta con la argumentación lógica sobre Habermas. Sí, claro que hay argumentos. ¿Al servicio de qué goce están? Es la pregunta del psicoanálisis, no que no haya. Es que de hecho mi pregunta se dirige a la posibilidad de que exista un conocimiento estructurado sobre el psicoanálisis y a que en efecto ese conocimiento sea útil. Si como seres que gozamos obedecemos solo a la lógica del deseo, no a la lógica del momento desde la perspectiva ontológica. ¿Cuál es el punto de los institutos y cuál es el punto de la teoría psicoanalítica? Si no nos va a servir para nada la medida que no refleja esa condición de goce como tal y de deseo, sino una condición más. Bien, ya lo habíamos dicho, pero vamos a repetirlo porque queremos que los premios se queden entre los concursantes. No queremos devolver nada a nuestros patrocinadores. El psicoanálisis, el saber es estar a la altura del acto clínico. No es bla 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 argumentativo. El saber en psicoanálisis no es más que una respuesta a esto. Por eso decíamos, no es que en la escucha analítica el analista ponga un saber a funcionar. Al contrario, dijimos, cuando está escuchando, el saber no está puesto ahí,
Porque si lo estuviera, ese dispositivo inmediatamente se convierte en otra cosa. Por ejemplo, en un dispositivo psicológico, ¿sí? Estoy escuchando y digo, ajá, sí. ¿Sí ve? Siempre hace lo mismo. ¿Por qué no deja de hacer eso? ¿Por qué no deja de conceder siempre en ese punto? Siempre se la van a montar porque usted, mírenme argumentando ahí, ¿sí ven? Listo, el otro está acostado en un diván, a la entrada puede decir psicoanalista, pero lo que está ocurriendo no es psicoanálisis. ¿Por qué? Porque se trata de argumentación, porque se trata de ponerle a unos significantes otros significantes. Eso es lo que ocurre del lado de acá. Y la persona puede haber leído todo el Freud que quiera, pero no está haciendo psicoanálisis. Eso pasa con los que estudian psicoanálisis y montan un consultorio a partir de lo que saben. No tiene nada que ver con el psicoanálisis. Eso podría llamarse de otra manera, ojalá se llamara de otra manera. Desafortunadamente ellos fluctúan de ese nombre, pero acá lo que se llama psicoanálisis es el ejercicio de una escucha por haber sido escuchado de una cierta manera durante mucho tiempo, y lo que se construye como saber ahí es algo que no entra en la jugada. Y no entra porque yo me proponga que no entre, porque cuando yo me empiece a proponer que esto no entre, estoy ocupado conmigo y no con el paciente. ¿Sí ves? Sí, porque los obsesivos, por ejemplo, viven diciendo, no debo comerme eso, no debo comerme eso, no debo comerme. ¿Y qué escuchan mientras están diciendo no debo comerme eso? No escuchan nada, están ocupados en su propio goce de postergar, decir, no de comer, porque efectivamente no se lo va a comer, pero este juego de decir que no es el que le produce la satisfacción. Entonces ahí esa ocupación lo libera de ocuparse del otro y entonces no está haciendo psicoanálisis. El saber se pone en reserva en la escucha analítica, en la situación analítica, no como propósito, sino como efecto de un análisis. O sea, es posible, lo que pasa es que me parece ahora está pensando que no poder pensar que en efecto un analista puede simplemente dejar de lado todo el conocimiento que tiene para activar el texto. Claro que tú desde los propósitos lo ves como imposible y te doy toda la razón. ¿Sí? Porque uno desde los propósitos se le mete una canción en la cabeza, o una idea obsesiva. Entonces uno, ¿qué hace para sacarse una canción de la cabeza? Canta otra. ¿Cierto? Bueno, es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. Todos los movimientos de los obsesivos son así. Como el cuento de Freud, que es famosísimo. Sale peleando con la novia, entonces pone la piedra en el camino, que porque la carroza de la novia pasa todos los días por esa calle, y entonces ojalá se tropiece contra la piedra, se le salga la rueda a la carroza y a ella le pase algo. Y sigue caminando, y después dice, oye, ¿y verdad qué tal que se tropiece? Entonces se devuelve y quita la piedra, y después dice, pero tampoco yo, ¿no? Esa piedra, imagínense la opción que hay de que la carroza pise esa piedra, no, vuelve y la pone. ¿Sí? Ese es el típico movimiento del obsesivo, tratando de eliminar una cosa con otra, ¿sí? Y se le vuelve la vida entera un juego de eliminación. Para que este pensamiento no advenga, tengo que hacer esto, pero esto que viene en reemplazo del pensamiento obsesivo se convierte también en una obsesión, en cuyo caso para evitar esta ese es el movimiento recursivo. Con esa lógica es imposible pensar que un analista ponga el saber en reserva, claro, porque uno lo siente como un obsesivo ocupado de pensar, y por lo tanto ocupado de pensar no voy a poner mi saber en primer plano. Por eso aclaro, no se trata de un propósito de no poner el saber ahí, se trata de un efecto, es decir, que eso no se pone. Por ejemplo, la diferencia entre la ética del psicoanálisis y la ética del psicólogo es que el psicólogo dice, no me debo enamorar de mis pacientes, no me debo enamorar de mis pacientes. En cambio el psicoanalista, como ya resolvió eso, él no está buscando amantes entre sus pacientes. ¿Sí ves? No es que el analista se proponga no enamorarse de las pacientes, es que eso ya lo solucionó hace rato y ahí no está solucionando ese problema. En su propio análisis. Sí, lo solucionó en su propio análisis. O sea, su propio análisis le produce como efecto que el saber, al escuchar, esté en reserva. No es el producto de un propósito, es un efecto en él. Lo mismo que no voy a volver a caer en la misma trampa, no voy a volver a caer en la misma trampa, es distinto a no estar ahí cuando está en la trampa.
¿Sí? ¿Cómo respondes a esta situación cuando vuelva y se te presente la oportunidad de un amor con tales características? Entonces, ¿qué haces? Eso supone que la persona vuelve con todos los mecanismos a estar exactamente en la misma situación. Acá no, acá el sujeto ya sabe la repetición que significa ese procedimiento y no se ubica ahí. Entonces no le preguntes qué respondería si estuviera en esa situación, porque él ya no va a crear esa situación. Entonces aquí el saber, por supuesto hay saber, aquí el saber está producido en reserva, si quieres. Antes agradecerle el espacio y la posibilidad de pensar un poco en el tema del psicoanálisis todavía, y pues considero si estamos en un goce o un argumento en la discusión. Estaba pensando un poco en una de las primeras palabras que usted introdujo, que era sobre la comprensibilidad, y a ver, quisiera entenderlo un poco en la situación analítica, aquello de dónde parte el analista, si es de la comprensibilidad o es del goce mismo, para entender aquello que quizás es incomprensible a la luz del código que se está manejando. Eso es como, en primer lugar, ¿cuál es el lugar de referente que tiene el analista para entender si de pronto lo incomprensible, lo que está por fuera del código, si es desde el argumento o desde el goce mismo como punto de fundamento de su pensamiento para comprender lo que acontece con el otro sujeto? Y lo otro, de pronto un poco más... Espérate. Sí. ¿Quién se dijo que se trata de entender al otro? ¿Por qué de entrada ponen el asunto en términos de comprender? Por ejemplo, los niños, los chiquitos están peleando en la casa, ¿sí? Cuando te llegan con la pelea, el uno de 5 y el otro de 6, más o menos la misma cosa, ¿no? Te llegan con la pelea, entonces tú dices, ¿qué está pasando con la gritería? Vengan para acá. Entonces llegan ahí. ¿Y qué pasó? Entonces él dirá, él me pegó. Y él dirá, él fue el que empezó. Y él dirá, él fue el que... ¿Sí o no? Sí. Eso es clásico. Y juran sobre la Biblia y se hacen matar de que el otro fue el que empezó. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué haces tú como padre? Pregunto, profesor. ¿Ah? Pregunto Y nunca va a tener fin esa respuesta. Por el lado de la comprensión, eso no se resuelve por el lado de la comprensión. Nunca se resuelve por el lado de la comprensión. ¿Sabes qué hacen las? Pronto es que usted está muy satino. Las mamás llegan y le dan un beso a cada uno y dicen, bueno, váyanse a jugar, pero no más peleas. Si los otros peleando otra vez, no comprendió nada. Les dispensó una cosa de la relación madre-hijo, ¿sí? Les puso un límite a sabiendas de que en 20 minutos van a estar otra vez en la vida, ¿sí? Pero ella no opera comprendiendo, ella no comprende nada. Ella se sabe metida en una cosa que tiene que ver con juegos entre afectos. O sea, es decir, en la situación analítica no existe la comprensión por parte del analista. Mira, te voy a poner un caso concreto. Seminario 3 de Lacan sobre la psicosis. Lacan dice, comprender es el mayor obstáculo que usted pueda imponer para diagnosticar, por ejemplo, una psicosis. O sea, no solo es que sería la pérdida de tiempo, sino que es un obstáculo. Entender es un obstáculo. ¿Por qué piensan que todo se tramitaría con la comprensión? No todo se tramita con la comprensión. Las decisiones en la vida cotidiana están cruzadas por el lenguaje, claro. Navegan en el lenguaje. Pero piensa y verás una por una cómo tienen otros terrenos de resolución. Volvemos estabas cuando leímos sí, lo de Molière. Es una persona que habla y nunca uno termina de entender. O es esa otra persona que habla y su discurso languidece y entonces uno tiene que tratar de ponerle palabras, pero vuelve y se agota el discurso y sin embargo ya nunca se va de ahí. ¿Qué está comprendiendo este personaje de esta comedia tan interesante? No está comprendiendo nada. Está diciendo, cada uno goza de manera distinta.
y estamos ahí metidos. Y cuando, porque tienen que leerse la comedia, es que es una belleza. Cuando nosotros nos introducimos en ese mundo, nos introducimos a sabiendas de eso. Y hacemos semblante con el uno de una cosa y semblante con el otro, que es un poco la obra se llama El Misántropo, porque es este hombre que no está dispuesto a aceptar nada del orden del semblante. ¿Te acuerdas? Yo no le voy a hablar mentiras, solo le voy a decir la verdad, ¿sí? Y resulta que por esa razón se gana un enemigo y resulta que el enemigo va y mueve las cosas para que le hagan un juicio y lo condenan y al tipo a lo último le toca volarse, ¿sí? Porque cuando uno dice todo tiene que ser por la razón, se estrella contra el goce de cada uno de los sujetos. El sujeto a quien se le rechazó su soneto, si tú lees el texto te das cuenta de que el soneto fue rechazado con argumentos muy bien puestos. Es más, es brillante la argumentación del personaje en relación con esto, ¿sí? Pero ¿acaso el que escribió su soneto está escuchando argumentos en relación con su soneto? Él solamente quiere escuchar el elogio de su soneto. Entonces, yo no les voy a decir cómo, pero piensen en la posibilidad de una situación de discurso donde sabemos que la palabra es un semblante, ¿sí? Pero que es un semblante para los otros. ¿Por qué tendría que responder a la idea de la comprensión? Permítame y ingreso la siguiente interrogante inmediatamente. Bueno, entiendo entonces que el analista en la situación analítica pues desarrollaría otro tipo de actividad, que no sería la comprensión en primer lugar. Y lo otro entendido como... ¿Te acuerdas? ¿A la vez pasada viniste? La anterior no, hace 15 días. Eso le pasa a José Calabaza. Hablamos de la atención flotante. Así como del lado del analizante está la asociación libre, Freud lo dice en 1912, esa pregunta que estaba haciendo ya está respondida. Atención flotante. No entienda nada. Sencillamente trate de que la atención no tenga picos de más o menor, sino, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú puedes escuchar por ejemplo, una palabra que se ha repetido durante la sesión, ¿sí? Y tú señalas eso. O sea, no tiene nada que ver con comprender, tiene que ver con extraer de ese discurso un elemento repetido, por ejemplo. En la repetición, por ejemplo, se cifra el goce. Entonces, cuando yo digo, esa palabra ha sido repetida 7 veces en este párrafo, ¿sí? Yo no le estoy diciendo al otro, el argumento suyo es bueno, ese argumento se puede complementar así, eso significa tal cual. No, estoy apuntando al goce, ¿no? O cuando una palabra se extrae del discurso, ¿sí? Una palabra, por ejemplo, sobre la que recae un énfasis, decíamos que este juego de lo inconsciente tiene que ver con enfatizar mucho cosas que parecerían que no necesitaran énfasis, o al contrario, darle el énfasis a lo que parecería que lo necesitara. Cuando tú pescas una palabra de esas en el discurso y la sacas y la expones ante el otro, ¿sí? No estás entendiendo nada. Estás sensibilizado, digámoslo así, palabra horrible, ante la manera como el otro usa el lenguaje. Allí quizás de pronto lo problemático de la palabra comprensión estaría en los procesos mentales que se asocian a tal palabra, porque quizás esa palabra extraer, ¿sí? Podría de alguna manera entenderse bajo esa lógica, ¿no? Que no es la que precisamente entiende la situación analítica, se ajusta bajo otra situación, ¿no? Yo quería enfatizar ahora en la realidad, en esa palabra exactamente, y no existe realidad, ¿cierto? Es una por parte del sujeto, es una invención como tal. De pronto sería atrevido introducirlo pensando desde una epistemología quizás compleja acerca de qué es lo que constituye entonces al sujeto, para entender si a la luz de lo que puede ser un invento, ¿cierto? O puede ser
un goce tal vez, un placer, un deseo de lo que está argumentando, es también parte constitutiva de su ser. Siempre. Aquí lo que estamos diciendo, aquello que no constituye es el saber. Ese sí que está, ese sí que es adjetivo. El que es sustantivo es ese. Porque ese saber, acuérdate cómo es de prescindible. Basta con que me peleé yo con mi director de tesis para que todo ese saber vaya para la basura. ¿Sí? Y todo eso que me leí bajo la égida de mi director no tiene nada que ver, porque ya me peleé con él, ese man es un desgraciado, y por lo tanto todo lo que ese man toca es una desgracia, ¿sí? Y resulta que en eso empleé mis energías, mi búsqueda, mis rigores lógicos. No, ya no vale nada. Ese sí que es adjetivo. En cambio, aquel del que definitivamente no hay desprendimiento es el goce. Es repetición, por definición. ¿Es realidad? ¿Ah? ¿Es real o no es real? Es real, pero en el sentido de los registros real, simbólico, imaginario, no real en el sentido del diccionario. ¿Sí? Pero podríamos llegar a eso después de otras vueltitas. Te decía que en el seminario 3 de Lacan, en los años 50, como 56 o tal vez menos, no me acuerdo bien, él decía, mire, hay un rasgo en el psicótico que es fundamental y es el uso neológico del lenguaje. ¿Sí? Claro, cuando el otro inventa un neologismo, por ejemplo, no sé, en español re es como un volver sobre algo, ¿no? Recordar, remarcar, reconocer, etc. Entonces, por ejemplo, que el psicótico te construye una palabra con ese re, pero que eso no está en el código del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, la remaleta, porque es que las maletas tienen por dentro unas maletas invisibles que, bueno, la remaleta y tú, perdón, la remaleta, ¿y eso qué es? No, que es que por dentro, entonces tú te das cuenta que eso es solamente el sujeto, ¿sí? Ese es fácil. Pero es que el uso neológico del lenguaje no es solamente ni principalmente la invención de palabras, sino la asignación de sentidos a las palabras que no son del código, que no son de todos, sino solamente del sujeto. Entonces, cuando el sujeto dice mamá y tú comprendes, sigues derecho y no sabes si el sujeto está haciendo un uso neológico de mamá. ¿Sí ves por qué no hay que comprender, según Lacan? Para detectar una psicosis, un analista no puede comprender. Si comprende, no es un analista. Si comprende, le queda imposible detectar estos usos neológicos del lenguaje. Y la detección de un uso neológico del lenguaje, la detección temprana, para usar términos del sector salud, la detección temprana de un uso neológico del lenguaje puede significar evitar que una persona se desencadene. O sea, que una persona psicótica pueda permanecer atada todavía un poco a la relación con el otro, etcétera, ¿sí? Pero cuando el loco se desencadena, ya es irreversible, ya está del otro lado, ya no tenemos nada que hacer. Entonces, fíjate la importancia. Gracias a no comprender, es posible percibir un uso neológico del lenguaje. Y la rectitud. ¿Qué es la rectitud? ¿Qué es la rectitud como condición pragmática de la comunicación? ¿Qué es la rectitud como suposición? Que diría Habermas, por ejemplo, que habita en la conversación. Supongo que vas a respetar las relaciones
que nos vinculan de esta manera a través de la palabra. Esa sería la rectitud. Esas condiciones pues son arbitrarias, son sociales, sí, lo que sea, pero hay unas condiciones, y entonces esperar la rectitud es esperar que el sujeto respete las relaciones que les permiten, por ejemplo, comunicarse. Fíjense que desde esa perspectiva el sujeto quiere el bien, ¿cierto? Freud, hay una de las últimas conferencias, bueno, él dejó de dictar conferencias desde muy temprano, porque tenía un cáncer del maxilar inferior. Entonces lo que se llaman las conferencias, la segunda tanda de conferencias en realidad son textos escritos, ¿no? Que los escribió en el tono de conferencia, como dirigiéndose a un público que quiere entender el psicoanálisis. En una de esas últimas conferencias hay un texto muy interesante en el que se refiere al asunto del experimento que se estaba haciendo con la revolución socialista. En el malestar en la cultura también tiene una referencia a eso. Es muy interesante. Él dice, chévere lo que están haciendo, eliminar la propiedad privada. Ahora, el problema es creer que la pugna entre los seres humanos solo se debe al tema de la propiedad privada. Ahí están equivocados, dice Freud. Posiblemente se le quite una de las razones a la pugna entre los sujetos, pero no todas las razones, quizás ni siquiera las más importantes. O sea, para Freud el sujeto humano es alguien que por definición está en pugna, de manera que el tema de la rectitud, fíjense cómo queda un poquito en ridículo ahí. Nosotros no estamos buscando la buena relación con el otro. En principio no buscamos la buena relación con el otro. En principio lo que buscamos es usar al otro. Usarlo como objeto sexual. Usarlo para explotar su fuerza de trabajo, lo dice Freud con todas sus letras. Usarlo para que nos escuche. Por ejemplo, yo los uso a ustedes, los traigo aquí a las 3 de la tarde y los uso para que me oigan, sí. Así de claro. Y ustedes me usan porque con las caras que hacen me ponen a trabajar, y cuando llegan temprano me hacen llegar temprano, y cuando preguntan me hacen ir. Esto de Molière me fui a buscarlo por ustedes. A mí no se me habría ocurrido hablar de Molière aquí, pero quedé con esa piquiña del uso del lenguaje, cómo era percibido en la literatura sin la ingenuidad de la comunicación y de la lingüística. Bueno, me encontré ese ejemplo de Molière. Eso es culpa de ustedes me usan a mí también. Entonces, las formas de relación en las que el uso no está explícito, por ejemplo el amor, por ejemplo la amistad, ¿sí? Esas son formas reactivas o sublimadas, dirá Freud, ¿sí? Pero lo primero que el sujeto quiere es usar a los otros. El tema de la rectitud es un a posteriori, o sea, yo no estoy diciendo que no haya algo que podamos llamar rectitud. Es muy distinto partir de somos justos. Basta con que nos digan qué hacer y nosotros lo haremos, ¿sí? O nos hace falta que nos digan qué es lo que hay que hacer para aprender a proceder. Por ejemplo, recuerden ese dicho de donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Es decir, no es que yo no quiera, es que todavía no sé cómo se comportan aquí y en consecuencia puede que no lo haga bien, pero tan pronto lo sepa lo haré bien. Esa presuposición de una rectitud de entrada
pone un terreno muy distinto para la comprensión del lazo humano. Si yo digo, en cambio, de entrada lo que hay es un uso del otro, y habría que entender cómo diablos se produce entonces esa sensación de mecanismos que, al contrario, parecen estar dirigidos a una cierta inclinación favorable hacia el otro, a un cierto amor, a una cierta consideración. Habría que explicarlo, no es el punto de partida. Freud habla de formaciones reactivas. Formaciones reactivas es hacer todo lo contrario de lo que uno quisiera hacer, porque si uno lo hiciera como quisiera hacerlo, pues sería objeto de censura por parte de uno mismo. Como este hombre que pone la piedra en el camino y después él mismo se vuelve a quitarla. Él mismo es el que se censura, porque él lleva a cabo el acto agresivo. Poner la piedra en el camino es esperar a que el otro se accidente. Por supuesto, realidad psíquica, porque las probabilidades de que eso ocurra son absolutamente infinitesimales. Supongamos que la carreta pase por ahí, supongamos que pise la piedra. ¿Será que una llanta se va a descogotar porque pisó una piedra que puso el Señor? Pues probablemente no, ¿sí? Es bastante probable que no. Entonces, en la construcción de esa realidad psíquica hay unas maneras en las que yo dulcifico, velo la relación con el otro, y aparecen esos buenos propósitos, el amor, la amistad, la conmiseración, etcétera, que son productos que vienen después. Que no quiere decir que borren su fundamento. El fundamento del amor es el uso sexual. El fundamento de la amistad es la agresividad. Eso no quiere decir que cuando están constituidos el amor, la amistad, etcétera, no haya regresos a esas posturas. Lo vemos todo el tiempo. Cuando uno lo despacha su amor, uno empieza a verle los errores, ¿cierto? Entonces, si era tan perfecto como decías hace un par de días antes de que te despachara, ¿cómo es posible que hoy empieces a percibir en él esos defectos? Pues Freud dirá, es que todo el tiempo amor y odio estuvieron conviviendo. Lo que pasa es que el uno subrogaba al otro. Pues basta con que se invierta la posición para que otra vez aparezca, ¿sí?, la agresividad. Son dos caras de la misma moneda. Bueno, de nuevo lean el Filántropo y verán tan interesante cómo las relaciones de amor se convierten en relaciones de odio con la misma energía. Porque uno diría, si lo ama tan vehementemente, ¿de dónde saca fuerzas para odiarlo con la misma intensidad? Uno de los conceptos más abstractos del psicoanálisis es justamente el goce. ¿El qué? El goce. Y cuando usted mencionaba como esas condiciones de la teoría de Habermas, lo que persiste es que hay algo oculto y que no se agota en la palabra, y entonces una de las inquietudes, pero no es esa la pregunta, esto contribuye al preámbulo de la pregunta. Una de las inquietudes es ¿con qué opera el analista que no se agota en la verbalidad? Y cómo el analista que dice que el lenguaje, que estamos metidos en el lenguaje y que con el lenguaje se hace eso, lo otro, el analista no puede ser ajeno al lenguaje, y entonces ¿cómo se da esa relación? Pero el paso por el análisis sin distancia de la palabra, el paso por el análisis sin distancia de la palabra, o sea, sí se hace ajeno a la palabra. Una de las cosas que es fundamental en lo que llamamos la situación analítica es la presencia. Por eso no hay psicoanálisis por Twitter, por eso no hay psicoanálisis a distancia,
Por eso no hay psicoanálisis por conferencias o por Skype. Siempre hay psicoanálisis en presencia. O sea, poner el cuerpo es poner más que el lenguaje. Dios, cuando uno está chateando, lo único que está poniendo son palabras, ¿sí? Y ustedes lo saben muy bien, y todo el mundo, todo el que ha hecho una relación vía internet, suele lamentarse de la incongruencia que hay entre el personaje de palabras y el personaje cuando ya aparece ahí. No porque sea más feo de lo que creía yo, ¿sí? Sino porque no hay una coincidencia. Cuando usted pone el cuerpo, ya no es lo mismo. El cuerpo es el portavoz del goce. El cuerpo es donde se goza. Cuando el cuerpo se pone, ya las palabras están delimitadas por ese goce. Están delimitadas por esa presencia. Entonces, fíjense que mientras yo puedo reproducir algunos de los dispositivos de relación entre sujetos a partir de esta concepción, usando instrumentos que me permiten comunicación a distancia, aquí es de tal naturaleza la situación analítica que no puede ser reemplazada la presencia, justamente porque estamos hablando del goce. Como aquí se pretende que de lo que se trata es del sentido, de la significación, del contexto, de la, no sé, todas las carretas que echan, ¿sí? Entonces se puede prescindir del cuerpo, porque no es el cuerpo el que está poniendo argumentos, es la argumentación misma. Acá no. Acá, cuando a uno le dicen, vea que yo no sé quién quiere hacerse un análisis, lo primero que uno le dice es, pues que me llame esa persona y me hable. Y cuando me hable, ¿qué es lo primero que hacemos? Una cita. Y en presencia es donde se escucha. La persona empieza a decirle a uno por teléfono, mire, lo que pasa es que no, señora, esto es solamente para ponerme la cita. ¿Cuándo la puedo ver? No más. Pero no escuchamos carretas por teléfono. Profesor, entonces, ya terminando este preámbulo, hay unas ¿Quién la manda a hacer preámbulos tan grandes? Hay algunas claridades, y hay algo más allá del lenguaje. Y el cuerpo es el lugar donde se goza. Y al parecer el goce es un efecto de un acto, de una acción, o es como un resultado, pero no es el acto mismo. O sea, es algo que subyace, que es lo que está en la superficie de ese goce, que me da como resultado el efecto de gozar. Y que no se queda en la realización del cuerpo, porque cuando se necesita la presencia para hacer el análisis, no es una presencia física. Con el cuerpo se quiere personificar algo que va más allá. Sí. Ese más allá que es, y ese... El acto. Eso, el acto es la respuesta a la pregunta. El asunto es que al poner el cuerpo y al invocar el cuerpo gozante, de todas maneras al sujeto se le dice, hable de eso. No se le dice goce aquí, porque entonces el otro saca alguna cosa y se pone a... Hágame el favor de pasar eso por la palabra. Freud era absolutamente claro en eso. Al comienzo intentó que el acto quedara reducido a la palabra, y después se dio cuenta que al poner al otro a hablar, para que no actuara ahí, sino que lo tratara de tramitar por la palabra, lo cual no quiere decir que lo está convirtiendo en conceptos, sino que está tramitando a través de la palabra, se dio cuenta que había otro ingrediente que va a definir la situación analítica ahora sí, y es la transferencia. Entonces, vuelvo atrás. La respuesta a tu pregunta es el acto. Es el acto aquel del que se obtiene el goce. Tienes toda la razón en el sentido de el goce está hablando de un resultado, de un efecto de algo. ¿Qué es ese algo? El acto. Entonces es el acto. Ahora, ¿cómo poder explicar, si el goce es tan singular al parecer, cómo poder expresar eso que mi acto me hace gozar? O sea, esa es la exigencia de hable. Wittgenstein diría, no hable porque de eso no se puede hablar. El psicoanálisis dice, efectivamente, de eso no se puede hablar, por lo tanto, hable.
inténtelo, sude, haga el gasto, ¿sí? O sea, no aceptamos el acto, pero exigimos la presencia, y esto se lo encontró Freud, pero no es una presencia cualquiera ante cualquiera, sino que el sujeto comienza a hablar como si estuviera delante de, ¿sí? Ya no es hablar de algo, decirle algo a alguien, sino decirle algo como si estuviera delante de otro, ¿sí? Entonces los pacientes pueden llegar a hablar de sus cosas, pero de pronto llegan y te dicen hay mucho polvo en la repisa de los libros, o aquí le traigo esta flor porque aquí en este consultorio hacen falta vegetales, ¿sí? Miren que ahí ya no se trata de hablar de lo que me pasa, sino que ya yo estoy dirigiéndome al otro en calidad de algo. ¿Ante quién es que yo le digo, oiga, hay mucho polvo en el estante de los libros? ¿A quién me dirijo cuando le digo, aquí le traigo una planta porque faltan vegetales en este consultorio? ¿Sí ves? Entonces se va consolidando la situación analítica alrededor de esto, pero ya con sus características específicas, ¿sí? Como que goce es goce de un cuerpo, como que hay que tratar de pasar por la palabra el asunto, no para agotarla en significaciones, sino para tratar de que ese trámite de goce sea por la palabra. Y aparece ese nuevo vínculo. Cuando Ricoeur dice situación analítica, se refiere exactamente a la transferencia. Lo va a decir más adelante. Me solucionó una pregunta, me olvidó. Acá usted, como venía exponiendo hace rato, la idea de que el lenguaje en situación analítica no es argumentativo, no tiene una lógica de argumentación precisa. Puede ser que la persona intente hacer argumentos. Tú, como analista, no vas a decir, no argumente, ¿sí? Pero vas a tocar el argumento desde la perspectiva en la que se ve que en realidad no es un argumento, ¿sí? ¿De qué manera el analista interpela a la persona que va a la consulta? Porque, según entiendo, la cura en el psicoanálisis, que utilizan el término de cura, el resultado de esta cosa extraña con el lenguaje emerge en el momento en el que yo soy consciente del gozo. O sea, debo reconciliarme. No es conciencia. No es una forma de conciencia. No. Porque Lacan hablaba de la cinta de Moebius, ¿no? Sí, pero eso no tiene que ver con conciencia. Entonces, o sea, ¿cómo se expresa eso? Tenemos yo les decía al comienzo, hemos oído hablar mucho del psicoanálisis, lamentablemente desde perspectivas bastante empobrecedoras de esa práctica, ¿sí? Por ejemplo, hemos oído decir que el psicoanálisis es reconstruir la historia para ahora sí que la tengo completica, porque como yo estaba muy chiquito y los pedazos no eran bien armables, entonces ahora que estoy grande, que ya soy una persona adulta, que ha superado una cantidad de cosas, ahora sí armo mi historia bien armada y en consecuencia puedo responder de manera seria y contundente a esos desafíos que se me plantearon en la infancia, pero ante los cuales yo estaba un poco desarmado. ¿Sabes de cuándo es esa versión que todavía la puedes escuchar? Esa versión es de antes del siglo XIX. A finales del siglo XIX, Freud y Breuer le llamaban a eso abreacción. Ni siquiera existía la palabra psicoanálisis. Esa es la abreacción. Y todavía hay gente que identifica el psicoanálisis con eso de rehacer la historia para enfrentar el trauma infantil de una manera adulta, seria y responsable. Pero nada que ver con el psicoanálisis. Ni siquiera se llamaba psicoanálisis. No es rehacer la historia. No es la otra versión, un poco más reciente, hacer consciente lo inconsciente. Entonces se trata de un tema de que lo que está inconsciente lo vamos a hacer consciente. Tampoco. Hay tanto enredo después que Freud mete en eso de lo inconsciente, por ejemplo, cuando define que hay una porción de lo inconsciente que nunca podrá ser consciente
Entonces, ¿cómo me vas a hablar de la cura en términos de hacer consciente lo inconsciente? Cuando por definición lo principal del inconsciente, lo que determina efectivamente todo el funcionamiento del aparato, nunca es susceptible de conciencia. Entonces se van cayendo todos esos estereotipos, al punto que, como señalaste al comienzo, ya no se llama cura. Claro, ¿cuándo se llama cura? Cuando se piensa que de eso que el otro padece se lo va a liberar. Y después Freud se da cuenta que de eso, de lo que libera, que efectivamente libera, ¿sí?, es apenas una parte minúscula, incluso poco importante, de lo que realmente está en juego. Tal vez ya les dije alguna vez que es una cosa que suena, como dicho, como para meter a la cárcel a Freud. Dice, ojalá no se curaran tan rápido los pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué si la búsqueda es la de la cura voy a decir que ojalá no se curen tan rápido? Miren cómo ya Freud ahí cambió. Freud era médico y la palabra cura tiene todo su sentido en la medicina. Pero cuando Freud dice ojalá no se curen tan rápido, lo que quiere decir es que el tema de los síntomas de los cuales el sujeto se libera es una parte muy, muy poco importante. Claro, el síntoma puede ser lo que a uno lo aqueja y que más ruido hace en la vida de uno, pero cuando uno ya está metido en eso, a veces el síntoma cae y uno sigue ahí metido. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en juego. Está en juego nada más que la posición del sujeto frente a su propio goce, con ese síntoma o con otro. Hay gente en análisis que ustedes le dicen, pero ¿usted por qué está en análisis? Si yo lo veo a usted lo manda normalito y de chévere y tal, ¿por qué va a análisis? En cambio este otro tan cansón, tan irregular, tan incompetente, ¿por qué no ir a análisis? Pues justamente porque ese no se hace preguntas. En cambio el que se hace una pregunta va a parar allá para tramitar su pregunta. Entonces tiene que ver con su propio régimen de satisfacción. Eso es, dicho de otra manera, la especificidad del sujeto. O sea, el psicoanálisis está en contacto con la especificidad del sujeto, con la condición humana de ese sujeto. Lo que usted acaba de expresar me resulta similar al concepto de tecnología del yo. ¿Sí? De lo que habla Foucault es una relación escritural que no me permite a mí establecer una identidad homogénea normal. Y a eso me refería con la conciencia de sí. Entiendo que, pero si evidentemente todos tenemos cuestiones. Si es que ¿cómo? Conocimiento de sí. ¿Y sí qué es? Cuando bueno, o más bien escritura de sí. O sea, a lo que me refiero es, pues entonces, ¿cuál es el terreno en la relación analítica? Si yo no, o sea, si no voy a ingresar en ella, ¿cierto? Con el fin de solucionar algo mío. O sea, ¿y quién dijo que el fin tuyo es el que te tiene en análisis? ¿Quién dijo que el fin del que puedes hablar es el que te tiene en análisis? Eso sería considerar que todo el resto de tu ser no vale nada, solo vale lo que tú seas capaz de decir. El analista no se autoriza en lo que el analizante dice, sino en el deseo que late con esa palabra. Si se autorizara en lo que dice, tendría que curarlo de su impotencia, de su temor para hablar, de que el marido la deja, tendría que curarlo de eso que ellos dicen. Pero para eso no están los psicoanalistas. El psicoanalista, si tú le dices a un médico, me duele aquí, él te mira ahí. En cambio tú le dices a un analista, me duele aquí, le hablas y él te dice, vuelva a la próxima y vuelve y me lo cuenta que no entendí. ¿Sí? Porque de lo que se trata es de relanzar esa inquietud, porque hay un deseo ahí entre líneas. Y si tú agotas todo tu ser en el sí mismo, en el yo, etcétera, ¿sí? Entonces estás diciendo que el resto no vale nada. Por eso estamos diciendo aquí, el yo es un paradigma de desconocimiento. Por eso no hay tecnología del yo. Si quieres hay tecnología del goce sobre el cuerpo, pero no del yo. El yo es unos ojitos que asoman debajo de una o encima de una capa inmensa de cosas sobre las que está parado para poder mirar hacia allá. Según eso, entonces, más bien, yo lo que entendería es que se trata es de tramitar una posición frente al goce. Sí. Que por supuesto entonces no estaría definida desde el inicio, sino que
O pueda que lo tramite, pueda que no lo quiera tramitar y más bien negarse a una posición frente a eso. Exactamente, ¿no? Casi que habría que afirmarlo, no decirlo condicionalmente, sino el sujeto no quiere tramitar eso. Si el sujeto goza de esa manera, ¿por qué querría tramitarlo? Es que ahí está la paradoja. Uno se queja, hay algo que lo mortifica, y hay un punto donde eso se torna insoportable y uno va a quejarse, pero resulta que en ese síntoma, en esa manera de mortificación, el sujeto se está satisfaciendo. Y Freud creyó, como buen médico, que el síntoma era una cosa que había que cortar, que había que curar al sujeto del síntoma, y peor aún, muy aristotélico él, que el sujeto quiere curarse. Pero si le hacemos caso a todo eso que pusimos acá, ¿de dónde sacamos que el sujeto quiere curarse? Por eso el analista no se autoriza en lo que el sujeto quiere, sino en lo que el sujeto verifica como deseo, porque sigue ahí, por ejemplo. Porque pese a que algunas cosas se tramitan, él se inventa otras, porque hay algo que en esa manera de tramitar el goce también le reporta una satisfacción. Que el psicoanálisis no es misticismo oriental, libérate de los deseos. No, es que el sujeto se da cuenta. Hay un artículo muy bonito que se llama Tribulación y Felicidad del Pensamiento, de Zuleta, donde habla de eso. Es decir, el conocimiento es una tribulación, pero al mismo tiempo hay algo que es susceptible de ser pensado, y eso te da satisfacción. Entonces podríamos decir que el psicoanálisis basa el trabajo también en la medida en que no solo reduce, digamos, la mortificación del sujeto, sino que le da otras maneras de gozar. Y le da la posibilidad de que él abra otras puertas de goce del propio sujeto, puertas que él mismo cerró y que declara haber cerrado. Yo quería ser pintor, pero miren, ahí está cantado el sujeto. Yo quería ser pintor, pero es que mi papá me dijo, pero es que me puse a hacer tal cosa, pero es que tuve hijos, pero sí. Bueno, de pronto esa puertica que cerró se le vuelve a abrir. Y el tipo dice, pues si yo puedo disponer 2 horas diarias para mi pintura. Y eso no lo dice el analista, porque no es un psicólogo ni un psiquiatra. El sujeto puede decir, vea pues, estoy sacando ahora, y no me acuerdo de en qué momento empecé a hacerlo ni por qué, estoy sacando 2 horas diarias para pintar, y estoy pintando. Y no quiero ser pintor de exposición, pero estoy disfrutando lo que es un crimen. Tenemos algo para la próxima.